Muy bien, quinta parte si mal no recuerdo, clase número 11 y probablemente la última. Vamos a ver si es que no nos quedan algunos temitas afuera. Si es necesario grabaré una clase más, de no ser necesario no. Les propongo un rápido recorrido por eso que hemos dado en llamar los dispositivos del neoliberalismo, ¿no? Hemos comenzado a ver, a partir de la tercera clase, si mal no recuerdo, ese pasaje desde las sociedades disciplinarias a las sociedades de control. Un pasaje que tiene muchísimo que ver con cambios en las formas de organización, de control social, el cambio de la matriz productiva desde una matriz industrial, digamos, a un modo de acumulación basado en las finanzas, en los servicios, en la información, etcétera, etcétera. Un cambio obviamente en las tecnologías, pasamos de las máquinas robóticas a los ordenadores, ¿no? A las máquinas informáticas, un cambio que también lo habíamos tratado de pensar con las metáforas, ¿no? Del surf y de la serpiente, ¿no? A diferencia de los anclajes más bien terrenales y de los lugares cerrados de las sociedades disciplinarias, ¿no? Ese pasaje de el encierro a una sensación de libertad, que fue el otro dispositivo que vimos ese día y que consistía en algo así como un modo de pensar, entender y vivir la libertad, ya no como la ausencia de coacciones externas, ¿no? Tales como las vivía el sujeto de la modernidad, por llamarlo de alguna manera, a una suerte de coacción interior, interna, en el marco, digamos, de un capitalismo que nos exige rendimiento, goce, consumo, bueno, una serie de exigencias que nosotros asumimos como si se tratara de un ejercicio libertario. Entonces, las coacciones externas o el modo de vivir la libertad como ausencia de esas coacciones ahora pasan a ser internas, solo que en este marco y en este contexto, esas coacciones que son muchísimo más, muchísimo más dañinas efectivamente para nuestro cuerpo y para nuestra psiquis, porque son las que suelen ocasionar angustias, depresiones, fenómenos como el estrés laboral, bueno, etcétera, etcétera. Ese tipo de coacciones, esas exigencias de un rendimiento, de un capitalismo ilimitado, donde efectivamente los frutos nunca llegan y nunca se ven, porque también, como habíamos visto, el éxito está reservado para una pequeñísima parte de los habitantes del planeta. Por lo tanto, ese tipo de coacción, esa necesidad de rendir, esa necesidad de emprender, ese modo de convertirnos en técnicos y administrativos de nuestra propia vida, lamentablemente es asumido como un ejercicio de libertad. Allí donde somos más dependientes del sistema es donde nos sentimos más libres. Vimos entonces la libertad, la idea de libertad, el concepto de libertad, la sensación de libertad se convierte en un dispositivo del neoliberalismo que obviamente, ¿no?, nos hace vivirlo de una manera placentera, por lo menos hasta que nos llegan esos síntomas que no hay manera que alguna vez no experimentemos, ¿no? Porque efectivamente ese rendimiento y esa empresa y ese sujeto del goce, ¿no?, y ese mundo de lo ilimitado, efectivamente va posponiendo, ¿no?, el éxito, la conquista, la búsqueda, y siempre la pone más allá, ¿no? Entonces es algo, ese objeto del deseo que nunca podemos asir, ¿no?, ni siquiera acercarnos. Esta, como hemos visto, es una sociedad, por un lado, del ensimismamiento, ¿no?, porque nos volvemos cada vez
más volcados sobre nosotros mismos, los que se rompen son los vínculos solidarios, los vínculos de cooperación, nos despreocupamos por la suerte de los otros. Bueno, efectivamente, es un mundo hiper individualista, un mundo egocéntrico, y obviamente, ¿no? Esto también tiene muchísimo que ver con estos pasajes de las disciplinas al control, ¿no? En estos nuevos modos de producir en el marco de eso que vivimos como libertad. Y bueno, allí lo que se pierden justamente son los lazos de cooperación, los lazos de solidaridad, las complicidades que en otro tiempo nos habían llevado quizás a enfrentar el poder de las patronales, el poder arbitrario y discrecional de los empresarios. Bueno, eso que habíamos visto como ese pasaje de los revolucionarios a los depresivos, ¿no? O de las huelgas colectivas, obviamente, como toda huelga, a las resistencias internas. Entonces esta es una sociedad ensimismada, ¿no? Nos volvemos hacia adentro de nosotros mismos y por lo tanto rompemos ese vínculo con el otro, y peor aún porque a ese otro lo vemos como un competidor, ¿no? En ese marco de la competencia desenfrenada, bueno, todo otro es efectivamente un competidor respecto del cual yo tengo que triunfar, ¿no? Efectivamente. Entonces, esta es una nueva sensibilidad, un hombre nuevo, vamos a ponerle muchísimas comillas, que intentan generar esos dispositivos, que tiene como características, bueno, este egocentrismo, este narcisismo exacerbado, esta despreocupación por la suerte del otro, la falta de profundidad, de argumentación, de racionalidad, ¿no? Somos más propensos a las emociones rápidas, convulsivas, al vértigo, ¿no? En las redes sociales y en general en todo el mundo mediático se nos exige una suerte de... la exigencia es una respuesta rápida, convulsiva, y en ese marco también lo que ocurre es que estos mecanismos suelen despertar los sentimientos más, o los afectos más oprobiosos, más terribles, y muy especialmente trabajan, porque vamos a hacerlo así, operan sobre afectos basados en el miedo y en el odio, fundamentalmente, ¿no? Tememos, ¿no? Somos temerosos de, a ver, ¿qué podría pasar si no pagamos la deuda externa? ¿Qué podría pasar si les cobramos impuestos a los inversores y entonces no llega la lluvia de inversiones? ¿Qué podría pasar si a través de determinadas medidas que puede adoptar un gobierno en un sentido autónomo y soberano podemos llegar a alterar el humor de los mercados? No, somos absolutamente temerosos de esos, y por lo tanto, si tememos a esa represalia que el mundo mercantil puede tomar respecto de nosotros, bueno, también eso hace que direccionemos el odio, ¿no? Que direccionemos esa hostilidad hacia quienes en algún momento y en determinadas circunstancias aplicaron medidas de ese tipo, ¿no? Medidas que podíamos pensar sencillamente como soberanas, de distribución de la riqueza, de ampliación de derechos, bueno, todas esas cuestiones que inmediatamente se nos dice que alteran los humores de los mercados y que espantan a los inversores, ¿no? Entonces, esos mecanismos, esos dispositivos, esas tecnologías orientan ese odio fundamentalmente a lo que podemos pensar como las democracias populares, los procesos que ellos mismos desde esas usinas han denominado populistas, ¿no? Entonces es el foco, ese es el blanco del odio, es hacia allí a donde tenemos que dirigirlo, ¿no? Porque de otra manera, a ver, si eso no fuera de ese modo, si todos esos temores, esos odios, esas hostilidades no estuviesen direccionadas en ese sentido, y bueno,
no hubiese sido posible jamás, de ninguna manera, esa enorme transferencia de recursos desde nuestros bolsillos hacia los de un puñado de corporaciones financieras, empresariales, mediáticas, energéticas, petroleras, ¿no? Eso que hemos visto en clases anteriores. Bueno, ¿cómo hacemos, o mejor dicho, cómo se las han ingeniado esos mecanismos para que nuestra mirada, nuestro foco de atención, o en todo caso, nuestra bronca y nuestra hostilidad, no esté direccionada hacia ese 1%, y muy por el contrario, hacia esos sectores, esos líderes que ellos mismos, esos mecanismos discursivos, retóricos y esas usinas mediáticas han designado como populistas, ¿no? E inmediatamente les han adosado, sistemáticamente, por supuesto, de manera absolutamente repetitiva, a través del bombardeo mediático, las ideas de el autoritarismo, el antirrepublicanismo, la soberbia, ¿no? Entonces eso hace que en esa repetición obsesiva nuestro odio y nuestra hostilidad se haya orientado, digamos, hacia aquellos que han adoptado políticas, digo, en una buena parte de América Latina, no estoy hablando solamente de la Argentina, que hayan adoptado políticas que en definitiva y concretamente nos han beneficiado, ¿no? Y que han liberado, ¿no?, a los responsables de el saqueo que hemos vivido, por ejemplo, en estos últimos 4 años en la Argentina. Y en este sentido han sido muy efectivas, ¿no?, estas usinas, porque esto es algo que no se ha modificado, ¿no?, sino que, bueno, a propósito de la pandemia, cada día más solemos escuchar estas voces repetidas, altisonantes, pero sistemáticas a través de absolutamente todos los medios, de casi todos, obviamente, salvo excepciones, y obviamente también a partir de las redes sociales, ¿no? Esto de esta necesidad de, bueno, tenemos para salvar la economía, lo que tenemos que hacer es romper la cuarentena, como si la economía no se salvara cuando se salvan las vidas, por ejemplo, que es lo que está ocurriendo en este momento en Argentina, o la cantilena de el Estado no debe seguir emitiendo de la manera que lo está haciendo, ¿no? Recuerdan esto, el tema de la emisión, del gasto público, el déficit fiscal, siempre esos caballitos de batalla permanentemente obsesivos, reiterados, que predisponen obviamente a los interlocutores y que redireccionan esa hostilidad siempre en el mismo sentido, nunca, jamás, respecto de estos señores que inclusive se están beneficiando con la cuarentena, ¿no? Hemos visto también cómo funciona el dispositivo de la culpa y la culpa y la deuda, ¿no? Efectivamente, la deuda es un gran mecanismo disciplinador del sistema capitalista, ¿no? No es algo tan sencillo como que un acreedor o un organismo de crédito nos preste dinero y entonces nosotros se lo tenemos que devolver, porque eso sería algo relativamente sencillo, obviamente, en el caso de que no nos endeudáramos en 100.000 millones de dólares en menos de 4 años, claramente, digo. Pero el mecanismo consiste en generar una dependencia, en pedir dinero para pagar la deuda, en disciplinar obviamente todas las políticas económicas en función del ajuste que tenemos que hacer para que podamos afrontar los gastos y para pagar el capital y los intereses de la deuda, y al mismo tiempo cómo opera junto con este mecanismo el tema de la culpa, ¿no? Somos culpables por tener que endeudarnos, somos culpables por haber sido felices, vamos a decirlo en términos vulgares, somos culpables porque hubo un expansivo gasto público que nos permitió, como decía algún funcionario del gobierno anterior, y comprarnos teléfonos celulares, plasmas, viajar al exterior, ¿no? Eso que en realidad era algo anormal, ¿no? Era algo que no debía pasar, porque eso
según el sentido común dominante, estaba reservado solamente para un determinado sector. Entonces, cuando otro sector, en pleno ascenso social, puede acceder, digamos, a esos bienes, a esas mercancías, a todos esos lujos, bueno, efectivamente, ahí nos sentimos culpables. O sea, nos sentimos culpables de eso que ellos mismos llaman el despilfarro, el elevado gasto público. Ahora, eso ocurre solamente cuando los que podemos acceder a bienes que en otros tiempos no accedíamos, somos los sectores populares, las clases medias, ¿no? Ahora, cuando es un pequeño sector el que efectivamente, volvamos, si ustedes quieren, al 1%, ¿no? Cuando es en este caso, bueno, tendríamos que ampliar un poco el espectro, digo, pero cuando es un pequeño sector, el que sí puede disfrutar efectivamente de esa vida, eso lo naturalizamos. O sea, está bien que eso sea así, y cuando otros que nunca habían tenido acceso finalmente lo tienen, y eso justamente es un fenómeno anormal, y entonces eso genera culpa. O sea, sentimos culpa por haber malgastado, sentimos culpa por haber despilfarrado, y por lo tanto esa culpa que sentimos la tenemos que pagar mediante un sacrificio. ¿Y cuál es concretamente el sacrificio en este mundo neoliberal? El ajuste fiscal. El ajuste fiscal, que podríamos traducirlo como la baja de los salarios, la reducción de las jubilaciones, un menor presupuesto en educación, en salud, en ciencia y tecnología, bueno, todas esas etcéteras que serían bien vistas, obviamente, por los mercados, y de ese modo, si ajustamos, no estaríamos de ninguna manera alterando sus humores. Miedo, redireccionamiento del odio, culpa y deuda, sensación de libertad, como ya no como la ausencia de coacciones externas, sino como un momento en el que efectivamente, aún consumiendo, entregando nuestros datos, cumpliendo con las exigencias del rendimiento, del goce, y con ese mandato, con ese imperativo del capitalismo, sin embargo, en el marco de esa absoluta servidumbre, nos sentimos libres. Entonces vamos llegando finalmente, si es que esto tuviera un final, bueno, pero tratemos de poner algún límite, a lo que yo sugerí, que me parece que es en algo en lo que ustedes más que nadie se tienen que detener, y que es en lo que algunos autores llaman la pérdida de la referencialidad de los signos. Ahora lo vamos a traducir, quédense tranquilos. A ver, ubiquémonos, estamos en un mundo financiero, olvidémonos si quieren de la pandemia, pero pensemos en los tiempos de, muchas comillas, de la normalidad, en el que el mundo de la producción se transforma en un mundo de circulación virtual del dinero, donde todas las transacciones, obviamente, ocurren en un éter informático, ¿no? Alguien aprieta un botón y puede hacer explotar el mundo comprando o vendiendo acciones, bueno, etcétera, etcétera. Digamos, hay una desmaterialización, una abstracción, una virtualización absoluta del mundo productivo. Bueno, esa abstracción y esa virtualización se corresponde a la perfección con el mundo de la comunicación, con el mundo de los signos. Los signos ya dejan de representar cosas, hechos, dejan de tener un referente, ¿no? Y en todo caso se representan a sí mismos, por decirlo de algún modo. Cada signo remite a otro, y en esa remisión de un signo a otro, a diferencia de lo que pensaba Peirce, lo que se pierde por completo es el referente, la ausencia absoluta de referencialidad. Por lo tanto, en el marco de una abstracción semejante, de una ficción sígnica de ese tipo,
todo, absolutamente todo puede ser dicho. Porque no hay nada, no hay un referente, no hay una cosa, no hay un objeto, no hay un dato, no hay un hecho que tenga que ser constatado, que tenga que ser cotejado, que tenga que ser verificado. Y por lo tanto, en ese mundo hipermediático, hipervirtualizado, hiperabstracto, en el que todo puede ser dicho, ¿quiénes imponen la verdad en ese mundo? Bueno, aquellos que tienen una capacidad abrumadora de repetición y de bombardeo sistemático. Por lo tanto, eso que nos disparan a diario de manera descontrolada y arrasadora, ¿no?, va generando un sentido común, va generando ciertas fórmulas, ciertos eslóganes, ciertas frases vacías que se van instaurando como verdades, ¿no? Y asumimos esas retóricas, esos discursos, esos léxicos, esos sentidos comunes establecidos como la verdad. Justamente, ¿por qué? Y bueno, porque ya no tenemos más la necesidad de constatar, ya no existe más la necesidad de cotejar, de verificar, de corroborar, de chequear, si se quiere, para decirlo en términos periodísticos, ¿no? Eso es efectivamente lo que se consume, y en nuestra comodidad o en nuestra complacencia o en nuestro temor, un temor que está teñido por el odio respecto de esos sectores, bueno, preferimos pensar a esos sentidos comunes como verdaderos. A esto, efectivamente, es a lo que se ha dado en llamar posverdad. Una posverdad que coincide a la perfección con eso que Franco Berardi o Ricardo Foster han llamado el semiocapitalismo. Semiocapitalismo, que es este capitalismo semiótico, este capitalismo de los signos, esta pérdida absoluta de referencialidad, esta desaparición absoluta de la materialidad, de la carnadura de los hechos. Ya no hay nada que deba ser contrastable, comprobable, verificable, checable, porque justamente eso es lo que no interesa. En un mundo del vértigo y del bombardeo desinformativo, y obviamente, por otra parte, ya no queda tiempo para ese chequeo. Y en todo caso, si hay quienes se ocupan de eso, bueno, cuando sale a la luz, ¿no?, la verdad de la maniobra discursiva, ya es absolutamente tarde. Por lo tanto, y ahora sí voy redondeando, este último dispositivo que podríamos pensar como esta conjunción entre el semiocapitalismo y la construcción de una verdad posverdadera, que repito, no es exactamente definible como la mentira, no es una simple mentira, ¿no?, sino también está basada por parte nuestra en un deseo de no saber, en un deseo complaciente de conformarnos justamente con esas fórmulas vacías, con esos eslóganes, con eso eterna y sistemáticamente repetido mediáticamente hasta el cansancio. No tenemos ganas, estamos aturdidos, no tenemos ganas, no tenemos tiempo, no tenemos forma, no tenemos herramientas justamente para, desde un lugar de la argumentación racional, repito, del chequeo de los datos, de la búsqueda de las fuentes. Bueno, ya no tenemos ese lugar en esta sociedad del vértigo permanente, en esta sociedad, en esta exigencia de respuestas convulsivas ante cada una de las preguntas o reacciones que solemos ver en las redes sociales. Por lo tanto, resumiendo, y ahora sí voy redondeando, seguramente me voy a olvidar, ¿no? Lo que me interesa en esta tercera parte del programa, en este siglo XXI, es que empecemos a abordar, a aproximarnos a los dispositivos del neoliberalismo. Yo comencé contándoles una historia que podríamos llamar económica, para simplemente eso, era para situarnos, para contextualizar esto que empezamos a ver desde la tercera clase de esta tercera parte. Y entonces ahí vimos, ¿no?,
este cambio en las modalidades del control, ¿no? Primer dispositivo, el control. El concepto de libertad, la idea de libertad o la sensación, si ustedes quieren, de libertad como un dispositivo también que nos hace sentir libres allí donde somos más esclavos, por decirlo de alguna manera. Este juego, estos vaivenes entre la transparencia y la opacidad, ¿no? Donde es nuestra vida la que tiene que ser exhibida, tiene que ser publicitada, nuestra intimidad se hace pública, mientras que las redes del poder justamente son las que mantienen el anonimato. Este juego entre la deuda y la culpa, que nos hace sentir culpables por la deuda y por lo tanto, nos sentimos compelidos a hacer ese sacrificio, ese ajuste. El dispositivo del vértigo, obviamente, el dispositivo que crea estas sensibilidades autocentradas, ególatras, despreocupadas por la suerte del otro, competitivas, volátiles, obviamente, poco y nada profundas, abstractas, formales, ficcionales. Y por último, esto que hemos dado en llamar semiocapitalismo y posverdad, como otro de los grandes dispositivos de este tiempo, quizás a mi criterio el más interesante para pensar, pero el más peligroso de todos, ¿no? Porque allí donde la verdad es una ilusión creada mediáticamente y nosotros ni siquiera sentimos la exigencia, la necesidad de cotejarla, chequearla, comprobarla, verificarla o refutarla, allí donde esto ocurre, efectivamente, bueno, el neoliberalismo y sus dispositivos nos habrían ganado si esto pasara. Yo suelo ser optimista, pero si esto pasara, esos dispositivos nos habrán ganado la batalla final. Así que bueno, esto fue todo por este cuatrimestre en el que me hubiese encantado tener una clase presencial para dialogar, para discutir, para debatir sobre estas cuestiones tan actuales, tan candentes, tan complejas. Pero bueno, las cosas se dieron de ese modo. Quizás tengamos la oportunidad de cruzarnos en algún momento. Así que bueno, que tengan una buena experiencia, una buena experiencia virtual a pesar de todas estas limitaciones.